a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz lo que me salvó, me rescató de un momento ahí, me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad tan preciosa que nos da de poder servirle, de poder darte a ti un mensaje de amor, de aliento, de esperanza, de fe, de perdón, porque en Él encontramos todo. Él es el todo para nuestras vidas, porque Él es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesús. Mi nombre es Romualdo Sosa Ramírez, pastor del campus Santa Catarina de la Iglesia Bautista Dios está aquí. Te enviamos un afectuoso saludo, un abrazo a todos mis amados hermanos y amigos que nos escuchan y quienes también nos ven por YouTube. Pues de Radio Adicción Cristiana, que estamos en Santa Catarina para el mundo, ¿sí? Te saludamos. Y también queremos decirte que si tú quieres que oremos por ti, no dudes en enviarnos un WhatsApp al 811-555-9932 o quieres llamar al 1937-4823. Con todo gusto estaremos orando por ti y por tu familia, el cual lo hacemos por nuestra ciudad y por nuestro mundo en general. Que Dios bendiga a su pueblo. Bien, hoy quiero compartir contigo acerca de la fuente y el medio de salvación. Y como lectura bíblica vamos a leer el versículo de Efesios 2:8. ¿Sí? Ya más adelantito estaremos viendo la primera cita que te mencioné, pero vamos a enfocarnos en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Dice de la siguiente manera, ¿sí? Acuérdate, la fuente y el medio de salvación. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un
don de Dios. En la traducción de NTV, Nueva Traducción Viviente, lo dice de una manera un poquito más clara o más entendible. Dice de la siguiente manera: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, o sea, nosotros, no tenemos ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Por gracia, por la gracia de Dios, somos salvos. El fuente y el medio de nuestra salvación. La fuente, el origen de nuestra salvación es la gracia de Dios, no la fe. La fe es el medio de nuestra salvación. Quiero hacer un poquito de énfasis en esto, que no olvidemos jamás el amor inmerecido de nuestro Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, te decía al principio de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mérito alguno en nosotros. Es por el amor y la gracia de nuestro Dios. Claro que es muy importante la fe. Es el medio de nuestro Dios. Pero la gracia de Dios es la que nos perdona, nos convierte, nos purifica y nos salva. Por eso dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es la gracia de Dios. Lo aclaro esto porque hoy día, ¿sí? Hay corrientes tan peligrosas, y quiero mencionarte una de ellas, que nos desvían y nos alejan de la gracia de Dios, donde nosotros no tenemos ningún mérito. No es con nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, no es ni siquiera porque la fe es nuestra, aunque es el medio de nuestro Dios. Esa corriente peligrosa que nos desvía y nos aleja de la gracia de Dios es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿En qué consiste? El humanismo enfatiza lo que nosotros hacemos por Dios, en lugar de lo que Dios hace por nosotros. Hay una enorme diferencia. El humanismo tiene una apariencia muy correcta. De hecho, es muy inspiradora. Algo así. Llega a lo más profundo de tu ser y motívate lo suficiente y podrás lograrlo todo por ti mismo. Podrás resistir cualquier dificultad. Nada está fuera de tu alcance. Sigue adelante, escala cada vez más alto. Usted puede hacer de su persona lo que usted quiera. Hasta puedes alcanzar el cielo. Por eso hoy día escuchamos infinidad de cosas como 5 pasos para llegar al éxito, y 5 pasos para entrar a ser una persona líder y superior, etcétera y etcétera. Pero cuando se refieren a esto de que puedes, si quieres, lograr hasta llegar al cielo, no sé si te recuerda algo en la palabra de Dios. Por eso me encanta la palabra de Dios.
te comparto algo. Hoy día surgen, evolucionan libros muy buenos, nuevos, miles de libros. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia, siendo el libro más antiguo, siempre los revoluciona. Ya estaba escrito, ya se había hablado de ello. Y cuando alguien nos dice, tú puedes lograrlo, puedes llegar hasta el cielo, dice en Génesis capítulo 11, del 1 al 4, pero voy a enfocarme más en el versículo 4, que los hombres dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En la versión NTV lo dice un poquito más claro. Construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo, de manera que podamos llegar. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Dice, eso nos hará famosos. A veces queremos robarle la gloria a Dios, y Dios no la comparte con nadie. Solamente Él es digno de gloria, como dice hermosa alabanza al principio. Solamente Él es digno de gloria, solamente Él es digno de que toda rodilla se doble ante su presencia y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Alfa y Omega, es el principio y el fin, es el Cordero de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas veces nosotros queremos, ¿sí?, obtener ese reconocimiento, esa fama, ese poder, el que todos nos alaben, nos adulen? No, solamente Dios es digno de honor y de gloria. Es por ello que solamente, ¿sí?, la gracia de Dios es la que nos perdona, nos convierte, nos purifica y nos salva. No hay ninguna corriente hoy día que nos lleve a Dios, solamente su gracia. Ni lo contemporáneo, ni tampoco esa doctrina que hoy en día se predica tanto y mucha gente recurre a esa doctrina de la prosperidad, de la cienciología, tantas cosas que están surgiendo hoy en día, pero solamente es la gracia de Dios, su amor perfecto, ¿sí?, e inigualable, eterno, es quien nos da salvación. Escucha y deleítate conmigo esta parte de la palabra de Dios. Dice, del mismo capítulo 2 y versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Yo soy uno de ellos, amado hermano y amigo. Por eso creo con todo mi corazón que Cristo vive y que realmente Él transforma. Porque soy una nueva criatura, porque ya no hago lo que antes hacía, porque Él me perdonó, me limpió, y estoy en ese proceso de santificación, que quiere decir cada día apartarnos más del pecado. En otro tiempo, en esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio. La fuente es la gracia, el medio es la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Imagínate esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo me voy a ir, porque voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Sí, Señor. Esa es nuestra esperanza. Y lo creemos, que por tu gracia un día vamos a estar, Señor, por la eternidad en tu presencia. No todo termina en la muerte. No. Pero por su gracia, un día vamos a estar en el cielo. Esa es nuestra fe. Pero por su gracia. Imagínate, un día en el cielo, estas preguntas. Imagínate, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por gracia? ¿Solo por gracia? ¿Y qué lo hizo posible? ¿La gracia? ¿Y cómo te llamas? Gracia. Todo es por la gracia de nuestro Dios. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero, porque Él nos buscó, porque Él nos halló. Por eso le adoramos, porque solamente Él es digno de honor y de gloria. Por su gracia, solo por su gracia. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, imagínate. Qué hermoso y qué grande es Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es verdad esto. Yo no estaría aquí compartiendo contigo esta hermosa palabra, porque ya no existiera. No sé dónde estaría. Muerto, en un hospital, en la cárcel, en la calle, no lo sé. Lo único que sé es que por la misericordia de Dios, por su gracia, no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Su fidelidad, aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque ya no vivimos en pecado, nuestra carne se resiste y pecamos, pero ya no vivimos en el pecado. Por su gracia no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. ¿Te sabes Juan 3:16? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Esa es la gracia de Dios. Amó Dios al mundo. Y luego, para que todo aquel que en Él crea, esa es la fe. Ese es el medio de nuestra salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino y dio su vida por nosotros, escúchame bien, no para que tuviéramos abundancia de bienes, no para que tuviéramos abundancia de salud, no para que tuviéramos abundancia de paz y tantas cosas que solamente acudimos al Señor para pedirle ello. Él vino a darnos salvación, y cuando Él nos da salvación,
Todas las cosas que nosotros necesitamos vienen por añadidura. Dios nos da y nos provee. Dios nos da salud porque Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el propósito de Dios es que nosotros tengamos salvación y en automático Él provee nuestras necesidades. Pero nosotros nada más venimos a Él para que Él provea nuestras necesidades. Dice su palabra: si se humillaren mi pueblo, oraren y buscaren mi rostro. Dice, buscar en mi rostro, y nosotros solamente buscamos sus manos. ¿Qué nos vas a dar? Pero no hay en nosotros un compromiso de vivir en santidad. Por eso damos la gloria a nuestro Dios, que por su gracia somos salvos y Él es nuestro proveedor. Es una consecuencia de creer y confiar en Él que la luz vino al mundo. Pero el hombre ama más las tinieblas. Y esa es precisamente la condenación. Pero si tú escuchas la voz de Dios, su llamado, oro a Dios que el Espíritu Santo de nuestro Padre te dé convicción de pecado y vengas a sus pies y le digas: Señor, heme aquí estoy. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Referíamos hace un momento Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor, mirad. Pongan atención, dice, mirad, estén atentos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y el que le conoce a Él, y viene el fruto, se da el fruto del Espíritu Santo de Dios, y es amor, gozo, paz, paciencia. Por eso dice primera de Juan 4:8, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice Charles Swindoll en su libro del despertar de la gracia, dice: creer en la gracia es una cosa, vivirla es otra. Entonces, queda claro, mi hermano y mi amigo que me escuchas o que me ves, que el origen, la fuente de nuestra salvación es la gracia, el amor inmerecido de Dios. No lo merecemos, no somos dignos, no es por obras, es por la gracia, al amor ilimitado de Dios, a su bondad, a su piedad, a la misericordia y a su fidelidad. Esa es la gracia de Dios. Y el medio, ¿recuerdas? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero qué crees? También la fe proviene de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos convence de pecado y de creer a su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, del verso 8 al 10, dice, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice: y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia
por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Te mencionaba un poco de Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu, ¿es fruto del Espíritu? O sea, quien no tenga el Espíritu Santo de Dios, quien no ha creído a su anuncio, a su palabra, no puede producir amor. Dice que es amor, dice tener fe, dice tener gozo, dice tener paz, pero no es la misma de la cual Dios está hablando, y es fruto del Espíritu Santo de Dios. La paz es temporal, el amor lo confunde con sentimiento, y la fe solamente es cuando ves. Y la fe dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice su bendita palabra, no hay ley. Filipenses 2:13 te comparto. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, solamente por su buena voluntad. Porque es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se aumenta? La fe se compone de 3 elementos. Número 1, conocimiento. Sí, la fe es la certeza de lo que tú esperas, aunque no lo veas. Sí, pero tienes que tener conocimiento para que tengas esa fe. Porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No un libro, aunque sea muy bueno. Es más, aunque sea un libro con énfasis bíblico. Porque muchas veces nosotros usamos un libro y luego lo consultamos con la Biblia. No, es la Biblia primero. La fe viene por el oír, por el leer, escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. Este libro precioso. ¿Sí? Porque su palabra, su contenido es palabra viva y de poder. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Necesito ser informado de un hecho antes de poder creerlo. Por eso es importante ese conocimiento. Tenemos que oír de lo que se ha de creer. Dice Isaías 55:3, hablando el Señor, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Por eso es bien importante escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Es ahí donde adquirimos la fe, porque es inspirada por Dios, porque nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Cuando dice que la guardemos, que la escuchemos, por eso la Biblia nos enfatiza tanto: el que tiene oídos para oír, oiga. El que escucha y las guarda. Pareciera que entendemos que guardarla es en el closet, en el buró, en alguna parte bien guardada, que al grado que un día queremos
saber dónde dejamos la Biblia y se nos olvida y no la encontramos. No se refiere a ese guardar, se refiere a escucharla todos los días. Cuando nosotros oramos, Dios escucha, mas cuando abrimos nuestra Biblia, Dios nos habla. Y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Ya está revelada su palabra, ya está revelado su plan, ya está revelada su voluntad en esta palabra, en la Santa Biblia. Para muchos hoy en día ya es obsoleta, ya no se necesita, pero no, solamente aquí en la palabra de Dios. El hombre natural, el que no percibe y no entiende las cosas de Dios, no le interesa y no cree. Y dice, fue escrita por hombres. Hace poco una persona me dijo, ¿y tú viste que esto sucedió? Claro que no vi, pero hay algo que no entienden. Que cuando tú la lees, algo sucede. Y en mí, ¿qué sucedió? Que esta palabra, que muchos no creen y la tienen en poco, transformó mi vida. Cambió mi vida a una nueva persona, a una nueva criatura. ¿Cómo voy a dudar de la palabra de Dios? Yo creo que es viva y es de poder. Y esta palabra, todos los días de mi vida, me hace ser, ¿sí?, amando a Dios sobre todas las cosas, me hace ser un buen padre para mi hija, un buen esposo para mi mujer, un buen amigo y un buen vecino, un buen ciudadano. Solo por la gracia de Dios. No hay mérito alguno mío. Es por la gracia de Dios, a través de su palabra, viva y de poder. Es importante que esta palabra, ¿sí?, la escuches y la vivas. A eso se refiere guardar. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, que se adapte a toda obra de Dios. No que seamos perfectos, que seamos sin mancha, que no nos vayamos a equivocar, que no pequemos, no. Seamos adaptados para toda obra de nuestro Dios. Conozcamos el Evangelio, conozcamos la verdad. Y la palabra es la verdad. Y Jesucristo es la palabra. Y Jesucristo es la verdad. Créelo. Te invito, mi hermano, y te invito, mi amigo, a que no dejes de leer, de estudiar, de escudriñar, de memorizar y de aplicar la palabra de Dios en tu vida. No hay libro, no hay revista, no hay nada como la palabra de Dios en nuestra vida. Solamente allí obtenemos ese conocimiento y esa preciosa fe que es el medio de nuestra salvación. El apóstol Pablo, a 20 años de su conversión, en Filipenses 3, 8 al 13 dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Está diciendo 20 años de su conversión y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Número 2, creencia. Como dice Apocalipsis 22:6, creer que todas estas cosas son fieles y verdaderas. Creer que la justificación es por medio de la fe. Justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa justificación? Es ser justo delante de Dios. Si yo pregunto, ¿quién es justo? No, pues no, nadie. Sí, cuando creemos en Jesús somos justos, porque la paga del pecado es muerte, pero nuestra justicia sí fue pagada, pero nosotros no pagamos el precio. Fue Jesús quien pagó el precio muriendo en la cruz por ti y por mí. Cuando tú crees en Él, eso nos hace automáticamente justos. Y creer en Él es ser dirigido por Él, hacer su voluntad, guardar su palabra, conocerle más y permanecer en esa comunión y en su presencia delante de Él. Que creer que Jesús es Dios, Señor, Salvador, profeta, sacerdote y Rey. Filipenses 2:8-11 dice: y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, gloria a ti Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y absolutamente toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creer que solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Aunque te talles con un estropajo de alambre y te sangres, nada podrá quitarnos esa mancha del pecado delante de Dios. Seguiremos con la mancha de la vergüenza, de la miseria y de maldad, a no ser por lo único que nos puede limpiar, y es precisamente la sangre del Cordero Santo inmolado en la cruz del Calvario. Por último, confianza, entregarnos a Él, aceptar, obedecer su perfecta voluntad y sobre todo esperar en Él, porque eso de esperar como que no se nos da. Somos tan desesperados, somos tan impacientes, pero recuerda, Dios tiene el control de todas las cosas. Sus tiempos son perfectos. Nosotros no debemos dejar de orar, de tener esa comunión con Él, pero también esperar en Él. Apoyarnos en Cristo. Él es la roca probada, es la roca angular, dice Isaías 28:16, que es preciosa, fundamental, perfectamente bien colocada. Es Jesús. Acuéstese en Él, dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo menciono porque no dormimos, estamos pensando en las cosas del día de mañana sin estar conscientes de que no sabemos siquiera si vamos a despertar, si vamos a abrir nuestros ojos. Arrópese en Cristo a través de su palabra, dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Confíe en sus promesas, Él hará lo que Él ha dicho que hará. Hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios y son para ti y son para mí. Pero tenemos que tener, para creer, ese conocimiento, esa creencia y esa confianza en Él. Bienaventurados los que confían en el Señor, los que esperan en Él. Qué importante es depender
confiar y esperar en Él. ¿Acaso el momento que vives de depresión y de angustia, de nerviosismo y de ansiedad, te pregunto, ¿va a resolver tus problemas? ¿Va a resolver esa situación de la cual tú quieres salir? Jamás. Hermano, confía en el Señor, espera en Él. Amigo que me escuchas, y sientes ese llamado, sientes que el Espíritu Santo te está diciendo que eres pecador y que necesitas arrepentirte y venir a los pies de Jesús. Sí, tú que me escuchas, no lo dudes y atiende su llamado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, creemos que todas sus promesas que habla la palabra de Dios son para ti y para mí. No hay otro camino. Hace poco una persona me preguntaba, es que yo no entiendo por qué hay tantas religiones, por qué unos por aquí, otros por allá, y otros se llaman así, y otros asá, etcétera, cuando todas las religiones llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios, ni todos los caminos llevan a Dios. Te recuerdo que cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos el camino, Jesús dijo, claro y sencillo. Hablando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de mí, porque Él es el sacrificio santo que Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Es ese sacrificio santo que nos permite un acceso al Padre. Por eso dice su palabra, acérquense con confianza, confiadamente al trono de la gracia, a la mismísima presencia de Dios. Cuando Jesús murió, dice su palabra, que el velo del templo donde se dividía el lugar santo y el lugar santísimo fue roto, se derrumbó. Porque nosotros lo merezcamos, porque nuestras buenas obras, el que ayudemos a las personas, el que sirvamos con diferentes asociaciones civiles, son muy buenas, sí, son muy buenas, y obtienes el reconocimiento y ayudas a la gente, pero a los pobres siempre los vas a tener y nunca vas a cubrir todas las necesidades. Lo único que nos salva y nos lleva al Padre es Jesús. Y todas esas personas a las cuales nosotros ayudamos, lo único que necesitan es a Jesús. No te compliques. Por eso el Señor, amado hermano y amigo, Él nos dice claramente, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hagan los discípulos. No les hablen y ya los abandonen. No, hagan discípulos. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos somos misioneros. Y nuestro ministerio empieza, ¿sabes dónde? Dice Hechos, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero empieza nuestro ministerio, escúchame bien, esto es muy importante, en nuestra casa. Compartí a mis hermanos donde sirvo. Imagínate con mi esposa allí, yo predicando de la palabra y mi esposa haciendo muecas o haciendo gestos diciendo que lo compre quien no lo conoce. Si supieran cómo es en la casa. Por eso es importante nuestro testimonio, nuestros frutos, por sus frutos los conoceréis. En casa, allí con nuestra familia, ellos son alcanzados. Cuando se le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es una promesa que porque él creyera en automático también ellos son salvos, no, sino que entró la salvación y él los llamó y les compartieron la palabra de Dios, se convirtieron a Jesús y fueron bautizados, fueron salvos. Pero es importante nuestro testimonio en nuestro hogar, allí empieza nuestro ministerio. Ahí empieza nuestro viaje misionero, en la casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, los tíos, toda la familia. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Es por ello, amado hermano y amigo, te invito a que si quieres tener fe, como aquellos hombres le gritaron, Jesús, aumentanos la fe. ¿Sí? Es a través de la palabra de nuestro Dios. Aquí es el medio de la salvación. Oro a Dios con todo mi corazón, que el Espíritu Santo te dé convicción y puedas escuchar la voz de nuestro Dios. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.